Los y las que vieron el video, ¿qué recuerdan de las diferencias entre Photoshop e Illustrator? Las principales diferencias. ¿Por qué estamos viendo ahora otro programa? ¿Y qué tiene de distinto? Illustrator trabaja con vectores, mientras que Photoshop trabaja con píxeles. Bien, muy bien. Ahora voy a abrir el programa Illustrator para hacer una demostración de esto que estamos viendo. ¿Cuál es la diferencia entre los píxeles con los vectores? Ambas son cuentas matemáticas. Ambos son cuentas que la computadora hace para representar una imagen en pantalla, ¿no? Una va a ser a través de pequeños puntitos, píxeles que llamamos, para componer una imagen. La otra va a ser una cuenta que no está compuesta por puntitos, sino que tiene una resolución casi infinita en pantalla. Vamos a ver cómo funciona eso después, por ejemplo, en impresiones. Acá tenemos un cuadrado de color rojo y lo que vemos es que por más que yo me acerque, jamás veo ese dentado que yo veía en Photoshop. La imagen no se pixela nunca. A diferencia del otro programa, ya empezamos a ver el dentado y cómo la imagen, por más que incluso sea un rojo pleno, estaba formado por miles de puntitos que componían ese rojo. En este caso no, ni siquiera en el borde lo llego a ver. Eso es una diferencia en la visualización que yo tengo de los vectores en el programa Illustrator. ¿Para qué ventaja tiene esto? Que cualquier dibujo que yo haga lo puedo agrandar y achicar sin perder resolución. Jamás voy a ver ese dentado. Incluso agrandándolo, ya les digo, hasta cierto límite tiene Illustrator, pero jamás pierdo la resolución, por lo menos en el programa, dentro del programa. ¿Cómo es esto cuando lo exporto? Vamos a crear una mesa de trabajo y le vamos a poner ...2 centímetros. Este cuadrado rojo que yo hice acá, lo voy a poner en una mesa de 2 centímetros. Y ahora voy a exportarlo como JPG en el escritorio. ¿Están viendo? Digo, sí. Si ese mismo cuadrado que yo veía lo exporto en 2 centímetros en una mesa de trabajo de 2 centímetros a 72 dpi, sigo viendo lo mismo que en Photoshop. La imagen ahora está pixelada. No es que me va a salir perfecta la resolución. Lo único que en Illustrator sí yo lo voy a ver con una resolución infinita, nunca pierde calidad, pero cuando lo exporto es muy importante cómo lo voy a exportar. Y por eso es muy importante toda la teoría que vimos ya en Photoshop. Es importantísima para entender estas cosas. Porque después ustedes están viendo algo en Illustrator que cuando lo exportan para imprimir quizás no lo exportan bien. Yo acá lo que hice es un cuadradito de 2 centímetros, lo exporté a 72 dpi. O sea, una calidad bajísima. Por eso es lo que estamos viendo. Si estos 2 centímetros lo exporto en 600, por decir algo, 600 puntos por pulgada, se va a ver mucho mejor la resolución. Recuerden igual que siempre el máximo de impresión es 300.
Es hasta ahora lo que soportan las máquinas. Entonces, en Illustrator, yo puedo hacer un diseño y si el cliente me pide un cartel de 4 metros por 4 metros, lo puedo agrandar sin perder calidad. Imagínense un logo, ¿no? Y si ese mismo cliente después me pide el mismo logo para una esquinita de una hoja 4, lo puedo achicar y del mismo modo no pierdo la calidad. Esa es quizás la principal ventaja del Illustrator frente al Photoshop. Por eso se utiliza, entre otras cosas, para logotipos. Se usa mucho para logotipos el Illustrator. Jamás voy a perder la calidad. También se utiliza para, si yo necesito que la tipografía se lea bien, para trabajos en donde la tipografía es principal, voy a también utilizar el Adobe Illustrator. ¿Por qué? Pues las tipografías están hechas en vectores. ¿Hasta ahí se entiende? Bien. En general el Illustrator van a notar que es un poco más fácil que el Photoshop. Ustedes ya pasaron una etapa muy difícil. Haber entendido el Photoshop es una gran ventaja, porque ahora en Illustrator vamos a tener muchas herramientas similares, pero por lo que dice la mayoría de la gente es mucho más fácil que el Photoshop. Por esta cuestión de entender las resoluciones. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bienvenido. Otra ventaja que durante mucho tiempo tuvo Illustrator es la de las mesas de trabajo. Mesa de trabajo es este área blanca, remarcada con negro, que ustedes ven. En Photoshop siempre teníamos una sola mesa de trabajo. La última versión de Photoshop incorpora la herramienta de crear nuevas, pero solo está en la última versión. En Illustrator está desde la versión CS4, desde hace bastantes años. ¿Qué es una mesa de trabajo? Este área donde yo puedo trabajar y exportar individualmente. Puedo tener varias de estas. Bueno, en realidad vamos a agrandarla porque... Puedo tener varias de estas, como les decía en el video, una metáfora, ¿no? En una mesa gigante, imagínense la mesa gigante, que es el color gris de fondo, en donde tengo 6 hojas blancas. Y en esas 6 hojas blancas yo puedo jugar con mis elementos de manera diferente. ¿Y cómo haces para crear cada mesa de trabajo? Tipo cada cuadradito blanco, cada hoja. Cada hoja se puede crear desde archivo nuevo, y ahora lo vamos a ver cómo configurarlo, o desde esta herramienta que ustedes ven acá, herramienta mesa de trabajo. Si le dan un clic, pueden crear una mesa de trabajo. Y obviamente para darle una medida que ustedes quieren en medida exacta, van a tener que ir arriba a configurarlo, la medida exacta. Si no, van a tener que ir desde archivo nuevo, ya empezar a configurar la mesa de trabajo. Le vamos a poner 11 mesas de trabajo distintas. Acá teníamos medidas estándar, medidas ya preestablecidas, que es las que veíamos en el video. Si, por ejemplo, yo le pongo una medida de impresión, ¿qué modo de color va a utilizar? ¿RGB? El CMYK. Claro. En impresión recuerden que CMYK. Y si le pongo para web va a ser RGB. RGB. Claro. ¿Cuántos puntos por pulgada voy a tener en impresión? Impresión 300. Claro, lo recomendable es 300. ¿Y cuántas voy a tener en web? 72. Exactamente.
Exactamente. Vamos a hacer la prueba, imprimir. En el botón de avanzado le doy una flechita. Acá está el modo de color CMYK y la resolución 300 puntos por pulgada. Si le pongo web, RGB 72. Esto es obviamente si ustedes utilizan un perfil determinado, pero obviamente después ya ni lo van a mirar eso y lo van a configurar a su gusto. Si quieren un cuadrado de 1000 píxeles, lo van a hacer todo a mano. 1000 píxeles. Acá le pueden cambiar las unidades. Si van a trabajar de impresión, milímetros, centímetros. El formato de video, por ejemplo, incluye el área de recorte NTSC o PAL, según si es norteamericano, americano en general o europeo. Pero bueno, ya les digo, todo eso se va configurando y lo van a configurar a su gusto. Si nosotros estamos pensando para redes sociales, obviamente va a ser perfil RGB, podemos ponerle 72 para que tenga buena resolución. Si va a ser para Instagram, va a ser un formato cuadrado, 1000, 1200 o 2000, si quieren una mejor resolución. Acá dijimos 11. Esto que dice espaciado es el espacio que va a tener entre cada mesa de trabajo. La verdad que eso es nomás para visualizar en pantalla, digo, eso después no es que sale impreso, es para ver qué distancia tiene cada mesa de trabajo. Le voy a poner 100 píxeles porque en 20 y 40 quedaba muy cerquita. Y obviamente acá les va a figurar cómo quieren que las ordene esas mesas de trabajo. Como ven acá, de izquierda a derecha, y cuando termina la fila baja al siguiente renglón. De arriba hacia abajo. De izquierda a derecha en una sola fila. O de arriba hacia abajo en una sola fila. ¿Y cuántas columnas quiero? Bueno, si tenemos 11, bueno, le vamos a poner 4 columnas, le vamos a poner. Le damos OK y ahí están creadas las mesas de trabajo. Si alguna en particular ustedes le quieren cambiar el tamaño, nuevamente con la herramienta mesa de trabajo. Para Oscar, que le gustan los atajos, es mayúscula más O. Y les van a aparecer los nombres de las mesas de trabajo. Numeradas, como le dijimos en crear archivos como tenían que ser, 4 por columna, empezando de izquierda a derecha, siguen la siguiente fila. Si le damos clic en una, ustedes pueden modificar el tamaño a gusto. B corta para volver a la flechita o el botón de acá. En general se suele decir que Illustrator es más fácil o más sencillo por esta capacidad que yo tengo de crear. Justo en blanco no se va a ver. Figuras. Tenerlas fuera de la mesa de trabajo y colocarlas a gusto. Al principio quizás acostumbrados ya a Photoshop, les va a costar como decir, bueno, pero ¿qué sale en la impresión? ¿Qué no? Esto que queda fuera del área de impresión, ¿se va a ver? No, esto no se va a ver, se va a ver así. Pero una vez que se acostumbran, es mucho más dinámico que Photoshop. El color gris de atrás no se puede cambiar, ¿no? Sí, se puede cambiar. Si les molesta, pueden ir a edición, preferencias. No recuerdo dónde.
Interfaz de usuario. ¿En qué color lo querés, Franco? No, porque yo lo tengo en negro y lo quiero gris por el... Sí, acá. Desde interfaz de usuario lo pones más claro y cambia. Ok, gracias. Y acá están viendo, no sé si notaron, ¿por qué es más dinámico que Photoshop? ¿Cuál es otra de las diferencias que no estoy usando acá que sí se usaba mucho en Photoshop? Las capas se ven. Exactamente. Porque acá en Illustrator también tenemos capas. Acá están. Y fíjense que con cada figura que cree es una capa distinta. Pero no es, por lo menos yo, la verdad que no es algo que mire en Illustrator. Ni miro las capas. No es algo que me importen las capas en Illustrator. Obviamente para cosas muy precisas sí voy a mirar qué está por arriba, qué está por debajo. Pero ¿por qué no me importan las capas? Porque sin tener que estar mirando qué está por arriba, qué está por debajo de las capas, yo a los distintos elementos, por ejemplo, si el azul lo quiero por detrás del rojo, simplemente le doy botón derecho, organizar, enviar detrás. Y me lo envía detrás del rojo. Bueno, una consulta. Los atajos son diferentes, ¿no? De acá a Photoshop. Claro, sí. Va, no todos. Los clásicos son los mismos. Barra espaciadora para la manito, Z para el zoom. Para ir para atrás, tipo rehacer, no Sí. es Alt, Control Z, ¿no? Sí, es el mismo. Control Z, Control Z. Bueno. Todo eso son ventanas, ¿eh? Ah, sí, no miren, sí. Ay, no, por Dios, me hace mal. Sí. Bien, No, por porque favor. arriba hay una X, las podés cerrar, ¿eh? Pero tu computadora vuela. ¿Cómo puedes tener abiertas tantas páginas y no te explote? Son para no olvidarme que tengo cosas que hacer. Para eso también hay agendas. Igual llegué al límite, no puedo tener más ahí arriba. Y ahí empezó a olvidar cosas directamente. Claro. Entonces, si ahora esto, por ejemplo, lo quiero por delante de este, botón derecho, organizar, traer al frente. Y fíjense que ni estoy mirando las capas. ¿Por qué no lo hago? Porque si no es una pérdida de tiempo, la verdad. Si voy a estar mirando, ubicándolas desde acá, todo el tiempo, desde este cuadrito, bueno, me parece mucho más sencillo organizarlas de esta manera, porque tampoco es que me importa en dónde está el cuadrado azul mientras esté debajo del rojo. Y cuantas más figuras geométricas tengan, imagínense lo que son las capas. Por eso solamente para cosas muy específicas utilizo las capas. Por ejemplo, si yo quiero un pie en todos, y bueno, quizás me armo una carpetita por arriba de todas las figuras que se llame pie. Wow. Y coloco el pie por sobre las figuras. Entonces todos los pies los voy a colocar en esta carpetita por encima del resto. Solamente para esas cosas sí miro la ventana capas. Pero para el resto la verdad que no. Y van a empezar a notar, a medida que trabajan con el Illustrator, que es mucho más cómodo trabajar en Illustrator que en Photoshop, para, por ejemplo, hacer estos trabajos. El TP10, que requería
hacer 10 diseños en los cuales tenía que tener algo en común, por ejemplo la tipografía, bueno, convenía mucho más hacerlo en Illustrator, donde puedo ver las 10 mesas de trabajo e ir copiando, por ejemplo, la misma tipografía y cambiarle el texto. Pero ¿por qué les enseñé Photoshop? ¿Qué cosas se pueden hacer en Photoshop que no se pueden hacer en Illustrator? ¿Editar fotografías? Claro, claro. Yo puedo traer una fotografía a Illustrator. Bueno. Pero no van a ser vectores, van a ser píxeles. Esto sí, cuando yo lo agrando o lo achico, estoy pixelando la imagen, porque esta es una imagen en píxeles, no es una imagen creada directamente desde el programa. ¿Qué cosas puede hacer Photoshop, además de editar imágenes? Trabajar con imágenes realistas, en realidad. Porque Illustrator no permite tanto degradé de color. Permite los degradé básicos de... Estas son las cosas, ven, que no pasan en los videos, ¿vieron? No hay más que acá. Acá no hay más que, acá es real todo. Acá no encuentro las herramientas. Bueno, ¿ven este degradé? Bueno, esto es Vamos a ver unas herramientas que se llaman mallas para crear degradados un poco más complejos que este, obviamente. Esto obviamente puede editarse el color. E incorporar colores nuevos. Y todo lo demás. Pero con esto no hacemos una imagen fotorrealista. Esa es la ventaja que tiene el Photoshop. Para editar una imagen, una fotografía, retocar los colores y demás, obviamente voy a tener que recurrir al Photoshop. Y si quiero utilizar esa fotografía en Illustrator, bueno, la puedo traer. ¿Están viendo esto en pantalla? Sí. La palta. Pregunto porque no me acordaba si estaba compartiendo pantalla o el programa. Sí, sí. Bueno, las dos imágenes de la izquierda, bueno, en realidad las tres, ¿no? Las tres están hechas con el Illustrator. Y ahí pueden notar el trazo, ¿no? El trazo que me permite hacer el programa a diferencia del Photoshop. ¿Qué son estas imágenes así de esta manera? Estas ilustraciones, con poco degradé de color. Imágenes más simplificadas, lo mismo la del medio. Ahora, si quiero hacer este tipo de textura, claro, obviamente esta textura, el dibujo fue inicialmente hecho en Illustrator, pero si yo quiero empezar a agregarle degradés de colores un poco más complejos o texturas, y probablemente esta ilustración la tenga que llevar al Photoshop. Esa es otra diferencia del programa. Por eso decíamos que es bueno para logos, porque los logos van a ser más del lado de los dibujos de la izquierda que de los de la derecha. No le voy a agregar una texturita de esa manera a un logo. Preferible hacerlo para después aplicaciones en Photoshop. Y también se preguntarán, pero yo no tengo tanta creatividad para dibujar y no me va a salir. La verdad es que
Illustrator, más que nada, también es para calcar. Es un programa para calcar. ¿Por qué digo calcar? Por ejemplo, si ustedes encuentran imágenes de este estilo, que están viendo de la izquierda, y las quieren en muy buena resolución, bueno, las llevan al programa y la calcan arriba. No es necesario que esto salga de su cabeza. O pueden calcar la palta y le hacen otra cara, por ejemplo. O, otra cosa que se utiliza mucho, es dibujar a lápiz. ¿Están viendo el pato? Sí. Dibujan en lápiz, dibujan en lapicera negra, un pato en un papel, le sacan fotos, lo escanean, como prefieran. Acto seguido, en el programa, dibujan las líneas con cualquier color, pero por lo menos para ya tenerlas dibujadas en el programa. Y lo tienen de esta manera. Eliminan ya el dibujo y tienen ese pato dibujado en Illustrator y ya es perfectamente dimensionable. Y luego lo pintan y tienen un logo. Me acuerdo mucho este tipo de logos que le gustaban a Franco. A Franco Ortino, ¿no? Franco Arena no sé si le gustaban este tipo de logos, pero me acuerdo que Franco Ortino sí. Sí. Y él lo que hacía era usar este tipo de logos en Photoshop. Pero claro, hay que encontrarlos de buena resolución, ¿no? O que alguien nos ceda esta imagen en vectores, porque esto está hecho en Illustrator. Bueno, este tipo de logos se hacen en Illustrator. No les digo que se hace rápido. Primero hay que dibujarlo, primero hay que componer toda la imagen, todo el dibujo. La tipografía no se encuentra, obviamente esta tipografía está dibujada. O se saca de una tipografía y luego se le hacen efectos, pero está después retocada, dibujada. Y después todas las sombritas y demás. Y lo bueno de aprender el Illustrator es que es perfectamente compatible con Photoshop. Entonces esto mismo que ustedes tienen vectorizado en Illustrator, después lo llevan a Photoshop, lo llevan a cualquier programa de la línea de Adobe y hasta si quieren pueden animarlo este caballo. Pero que se complica más si no sabemos dibujar, porque no soy un queso para el dibujo. No, por eso les decía, Por eso les decía, Illustrator, más que si no saben dibujar, lo van a utilizar para calcar. Y no está mal. Ustedes pueden calcar este caballo. Y bueno, y para no decir que robé la idea, bueno, no le ponemos alas. Calcamos solamente el caballo y le cambiamos el nombre del logo. Me pongo una sala de dragón, ponele, tipo, para flashear un poquito. ¿Para qué? Para flashear un poquito, tipo, le haces un remix al caballito. Claro, exactamente. Pero siempre van a calcar. Bueno, estoy mirando imágenes a ver si... Acá tenemos perfectamente en esta imagen la diferencia entre un programa y otro. En Photoshop yo podía formar esos degradés de sombras y de luces y en el otro no. En el otro en realidad en Illustrator sí puedo, pero la verdad que si van a hacer una imagen, un dibujo con nivel de detalle de sombras y de luces es mucho más preferible que lo hagan en Photoshop. Illustrator es para otra cosa. Para un primer ejercicio vamos a empezar leve. En el primer ejercicio del nivel 2 veremos la diferencia del píxel y del vector, que es lo que estuvimos viendo hasta recién. Las grandes diferencias con su hermano Photoshop y para qué se usa cada uno, que es todo lo que estuvimos hablando hasta recién. Conoceremos los elementos que componen nuestro espacio de trabajo, que bueno, recién creamos 11 mesas de trabajo. Un vistazo de las herramientas en los paneles y principalmente sobre el flujo de trabajo con las mesas. Vimos las mesas, vimos cómo moverlas, vimos cómo cambiarle de tamaño, vimos para qué sirven. El primer ejercicio, que va a ser para el próximo martes, deberán preparar un entorno virtual
con 11 mesas de trabajo, como es las que creamos recién, pensadas para ser publicadas en la red social Instagram, en las cuales proyectarán distintas composiciones con figuras geométricas. Entonces, van a crear 11 mesas de trabajo, 10 cuadradas y una historia. Formato para Instagram. Luego van a dibujar 10 figuras geométricas distintas, regulares, y las van a repetir en las distintas mesas de trabajo. ¿Qué significa esto? Acá tenemos las 10 mesas de trabajo creadas y nuestra historia ahí modificada con un tamaño distinto. Desde este panel de la izquierda ustedes van a encontrar figuras geométricas predeterminadas. El cuadrado o rectángulo. Recuerden que con la tecla Shift el cuadrado es perfecto, la figura geométrica es perfecta, proporcional. Bueno, quedó con el degradé de color que habíamos seleccionado. Ustedes desde este panel, que es igual al de Photoshop, les pueden seleccionar el color que ustedes quieran. Lo mismo, la elipse. Recuerden, manteniendo Shift, ustedes van a dibujar un círculo perfecto. Cuando dice trazo es que están pensando el borde, ¿no?, de esa figura. Acá el trazo se utiliza mucho más fácil que en Photoshop. En Photoshop era un efecto agregado. Acá por defecto las figuras ya pueden tener un borde y se configura desde acá. Si no quieren borde, simplemente le dan clic y se lo sacan. Si no, le pueden configurar el color haciendo doble clic de este panel. Bueno, ahí dibujé 3 figuras geométricas. Ustedes en la consigna decía que van a tener que dibujar, no recuerdo la consigna, si 10 u 11, 10 figuras geométricas distintas. Ahora, para darle un poco más de complejidad y para darle un poco más de interesante a las composiciones que ustedes hagan, vamos a ver la herramienta Buscatrazos. Otra de las maneras de dibujar en Illustrator no es solo con la pluma, sino que la herramienta Buscatrazos les va a facilitar un montón. Acá la traje desde ventana, Buscatrazos. Y generalmente está, a ver, no recuerdo el iconito, acá, es este. Básicamente lo que hace esta herramienta Buscatrazos es sumar o restar de acuerdo a la manera en que se superponen las distintas figuras geométricas. Algunas unifican y algunas restan. Vamos a ver cómo funciona cada una de estas. Algunas, por ejemplo, funcionan solamente con bordes. La idea para entenderlas de la mejor manera, cada una de estas, es probarlas. Pero de esta manera ustedes pueden dibujar figuras un poco más complejas que las básicas.
Lo que yo les dije es que igualmente sean regulares. ¿Por qué digo regulares? Que no hagan una figura así y esa es su figura geométrica. Que sean regulares, ¿no? Con los bordes de esta manera. ¿Cómo funciona la herramienta buscatrazos? Siempre funciona seleccionando dos elementos distintos. Y obviamente los elementos tienen que ser, en este caso, generados con vectores. Los buscatrazos funcionan con vectores. Yo no podría hacer esto con dos fotografías, por ejemplo, que son en píxeles. Entonces, yo superpongo dos figuras geométricas y sí voy a empezar a tocar estos botones. Selecciono, arrastrando, hago clic, arrastro el mouse y selecciono las dos figuras y, por ejemplo, vamos a decirle que se sumen. Y acá vemos que se suman. Control Z, selecciono las dos, que se resten. Entonces, el círculo está quitando una parte del cuadrado que yo tenía detrás. Esto es muy útil para no tener que recurrir siempre a la pluma para dibujar figuras perfectas. Esto lo puedo llevar a los bordes. Ahí. Digo, si yo quisiera hacer esto con pluma, no me quedaría así. La manera de que esto me quede perfectamente geométrico es con buscatrazos. Miren lo que hace esta herramienta. Esta superposición que coincide el cuadrado con el círculo, que es esta media luna, cuando lo selecciono, me queda de esa manera. Lo mismo a su inversa. Obviamente acá recuerden tener bien cerca los dedos del control Z, porque si no les gusta la forma que les quedó, pueden en todo momento volver hacia atrás y fijarse otra forma que les parezca más interesante. Esta, por ejemplo, no hace nada, por lo menos con estas dos figuras. Esta lo que hace es unirlos, pero no les cambia el color. Las adiciona, pero no les cambia el color. Lo mismo. Esta, por ejemplo, une y me deja todos los bordes. Entonces, cuando yo después le cambio el color al borde, bueno, ahí me dejó el mismo color de borde. Tendría que ser objeto, expandir. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Hay alguna duda? Miren que si hay dudas, pregunten, ¿eh? Che, Emi, una consulta, una pavada. Para hacer el triángulo, ¿cómo lo llevamos a hacer? Otra de las cosas que en el video no se ven. No tengo ni idea. Tiene que haber alguna forma de que a los polígonos le Restarle algo, sí, algo así era. En un que otro video había visto algo así. le cambiemos la cantidad de lados, ¿no? Sí. Debería ser herramienta polígono, pero no sé por qué no me aparecen las opciones arriba. La herramienta polígono, que en este caso está configurado para 6, predeterminado, debería darme la posibilidad de cambiarle la cantidad de vértices. De vértice. Ahí está. Le hice doble clic en un vértice y arriba en el menú salió el menos. Y ahí llega un triángulo. Con el de herramienta de selección directa hice doble clic y me apareció un signo de menos. Y me fue restando hasta llegar a un triángulo. No sé si esa es la indicada, pero bueno. Supongo que eso es algo de la última versión, porque acá no me está apareciendo. ¿No?
quitar puntos de ancla seleccionados, con lo que la estaba restando. Ahí mando una foto al grupo, a ver si sirve. Dale, sí. Lo que estás haciendo me parece, a ver si es así. Sí, creo que es eso. Sí, porque si no también me tendría que dar la opción como para sumar, y solamente me está restando. ¿Con la herramienta pluma lo hiciste vos? No, hice la figura, el polígono, y después claro. con la herramienta de selección directa hice doble clic en uno de los puntos en el ancla. Claro. Y bueno, ahí me apareció como para ir restando. Claro. Esa sería una manera de alterar las figuras geométricas, que no está mal. No está mal decirlo en este momento. Digo, ustedes siempre, las figuras geométricas o los vectores están formados por nodos. Como las figuras geométricas son regulares, van a tener un nodo, que son estos cuadraditos azules, en cada una de las puntas. ¿Los ven? Los nodos se pueden editar, se pueden mover con la flechita blanca, la que se llama herramienta selección directa. Si ustedes quieren mover todo el vector entero, seleccionan la negra. Si ustedes quieren seleccionar un nodo, seleccionan la blanca. Lo que está haciendo Facu es agarrar la herramienta de selección blanca y a uno de los nodos lo borra. Entonces me quedan 3 nodos. Por ende, un triángulo. No me queda un triángulo equilátero, pero me queda un triángulo. ¿Están ahí, sí, no? Sí, a mí no me está saliendo eso. Y directamente no me aparece nada de toda la barra de arriba, tipo está vacío en el mío. Y busqué para ponerlo, pero no lo encuentro. ¿Le das clic con la flechita negra a la figura? No, ahora cambié a la blanca, pero tampoco. ¿No te aparece ninguna opción? No me aparece nada arriba, o sea, está en... Lo único que dice es el sin título del documento. Y no tengo ni la barra de arriba. Claro, eso es lo que me falta. Es esta barra que acabo de separar. Sí. Pasa que no sé cómo se llama tampoco para agregarla. En ventana control. Ahí está, joya. Sí, ahí me aparece lo que dijo... ¿Quién lo dijo? ¿Facu? Bien, sí, pero ya les digo, lo que yo en realidad no quería era que lo dibujaran a mano el triángulo. Entonces tiene que haber alguna manera de que directamente cuando ustedes seleccionan... Yo acabo de probar y con la herramienta polígono seleccionada, si le haces clic a algún polígono te tira la opción, o al menos así funciona en la versión que yo tengo. ¿Le haces clic a un nodo? No, le haces clic al polígono, pero con la herramienta polígono seleccionada. Ok, y ahí te tira la opción. Bueno, probablemente, y ahí me de decirme cuántos lados le quiero... Claro, claro, probablemente... Ahí. Sí, es de la versión. Claro, me parecía, sí. En esta versión de Illustrator que tengo yo no aparece la opción de ponerle lados. En las nuevas parece que sí. Usted le puede Igual poner... está como escondido, tipo hay que hacerle clic a la forma, a donde dice forma y recién ahí se abre. La cantidad de lados. Sí. Bien, no pero es bueno saberlo. Ahí una de las versiones que le pasé por tablets es la CC. Habría que ver si en esa está. Obviamente no lo digo para los que ya lo tienen instalado, sino para aquellos que instalaron el que yo les pasé. Les pasé un nuevo programa que es un poco más actualizado. Habría que ver si en esa está. Porque obviamente ya ven que ustedes mismos pueden dibujar, si quieren, un triángulo isósceles y modificarlo, ¿no? O sea, vean qué rápido que hice un triángulo. Lo que yo quería era ver cómo hacerlo automáticamente con el programa y eso evidentemente lo tienen las versiones más actualizadas. Pero sepan que pueden dibujarlo también si quieren, si se animan, con la pluma
pueden dibujar, ¿no? Una figura distinta. Obviamente teniendo el recado de emprolijarla. Y a esta le vamos a aplicar el buscatrazos. Si ustedes a un elemento le dan clic y mantienen apretado el Alt, se va a copiar abajo. Se gana mucho tiempo con eso. De hecho, está bueno que lo utilicen en este TP. Ahora vamos a ver por qué. Emi, ¿dónde estaba la herramienta buscatrazos? Que no la encuentro. Ventana buscatrazos. En inglés se llama Pathfinder. P-A-T-H Finder. Igual no me aparece. Lo tengo en español. Acá. Ahí está. Gracias. De nada. Entonces, eso que dijo Facu es muy interesante, que está bueno que lo hayan traído, y esto quizás son las ventajas de hacer la clase así, porque ustedes me nombran cosas que quizás a mí se me escapan, y está bueno traerlas. El hecho de jugar con los nodos, que son cómo se componen los vectores. Esta figura de 6 lados, el hexágono, yo con la herramienta blanca puedo seleccionar cualquiera de los nodos y moverlo a mi gusto. Obviamente después pierdo esa figura y solamente la recuperaría con control Z. Pero puedo jugar con esas formas también. Y miren qué fácil que puedo hacer un monio de esa manera, ¿no? Un monio regular. Simplemente un hexágono, moví 2 puntos y yo ya sé que esos 2 triángulos son equiláteros. Y es un monio perfecto. Puedo, si quiero también... El monio lo vamos a dejar. Esta figura lo que yo había hecho era un cuadrado y le eliminé el vértice superior derecho con la flechita blanca, ¿no? La herramienta de selección directa. Ahora lo que sucede es que solamente me quedó 3 nodos en este vector y falta uno de los lados del triángulo con borde. Ustedes acá con azul pueden ver cómo se completan esos nodos. Entonces, la flechita, las líneas azules, perdón, van de este nodo a este y de este a este, pero no de acá a acá. Entonces está incompleto. ¿Qué pasa si un vector está incompleto? Yo cuando le agregue borde, solamente se va a agregar a este lado donde está completo el vector. Le vamos a agregar borde y como ven, solo aparece de ese lado. Porque el vector no se completó. Porque había eliminado. Para completarlo simplemente van a ir a la pluma, la herramienta pluma, le van a dar clic a uno de los nodos del cual quieren iniciar un trazado. Vean que para saber si están posicionados justo en el nodo tiene que aparecer una rayita. Ahí la ven. Le dan clic y luego le dan clic al otro nodo. Illustrator, para decirme que estoy completando una figura geométrica, me va a poner un circulito. Una figura o un vector, ¿no? Me va a poner un circulito que significa que de esa manera la figura está completa. Le doy clic y ahí me aparece la figura completa. Con la herramienta pluma, en medio de ese trazado, yo puedo crear otros nodos, otros puntos distintos. Por ejemplo, vamos a agregar unos por acá.
cuando aparezca el más, significa que voy a agregar un nodo. Cuando aparezca el menos, significa que voy a restar un nodo. Esto que ven acá, en realidad, más que un nodo, es el centro del vector. Entonces voy a agregar uno por acá y por acá. No se está agregando el... Ahí está. Entonces, para crear esta forma rara, tuve que poner un nodo acá y otro acá. ¿Qué me estaba sucediendo? Que justo está el centro ahí y no me creaba el nodo correctamente. Entonces, nunca se estaba creando en realidad este nodo para modificarlo. ¿Están ahí? Sí, ¿no? Bien. Sí. Vieron que soy humano, que también me pasa lo mismo que ustedes en el programa. Bien. Y ahí, de esta manera, según lo que decía la consigna, van a crear 10 figuras, las cuales van a tener a mano. Yo digo que para la consigna las dejemos a mano por ahí fuera. Fíjense que de lejos ya se puede ver que este triángulo en realidad le falta completar. Las puedo dejar afuera y con la tecla, manteniendo la tecla Alt, todo el tiempo yo puedo ir trayendo las figuras a mis distintas composiciones. Y la idea del TP es que pueden hacer composiciones distintas. Jueguen a su gusto, ¿sí? Desde los nodos, cuando ustedes tienen la herramienta de selección negra, obviamente pueden girar. Si mantienen Shift, se va a girar con diagonales de 45 grados. Si mantienen Shift también pueden agrandar, achicar a su gusto. Y van a jugar de esa manera, ¿no? Todo el tiempo con Alt van a ir multiplicando las figuras. Pueden jugar con traerlas adelante, llevarlas atrás. Pueden jugar también con fondos. En este caso no es como Photoshop, que yo voy a tener una capa de fondo. En realidad lo que tengo que hacer es un rectángulo o un cuadrado de fondo con el color que yo quiero. Y darle organizar, enviar detrás. La complejidad de las figuras obviamente se las dejo a su gusto, ¿sí? Ustedes pueden jugar con la complejidad que quieran, ¿sí? Acá no estamos evaluando cuanto más linda es la composición, sino que empiecen ya a jugar con lo que es las mesas de trabajo, el copiar y pegar una figura, el acostumbrarse que las figuras que están afuera de las mesas de trabajo no van a salir en el archivo final. Pueden también hacer tramas. Vean qué fácil es hacer una trama en Illustrator. Simplemente copian manteniendo Alt y van copiando de a 2 y después de a 4. Y después hacia abajo.
y la trama queda todo el tiempo perfectamente alineada. Y luego seleccionan todo. Y ahí ya tienen una trama. Entonces la idea es que empiecen a experimentar con estas herramientas. La herramienta de figuras geométricas, la herramienta de pluma, hasta ahora no para hacer curvas ni para hacer nada complejo, sí para modificar si quieren alguna figura un poco más compleja, como hicimos esta. O, como vimos, el buscatrazos para unir dos figuras. Obviamente esto que yo hice acá también se puede hacer con buscatrazos. Si yo esto lo multiplico, lo doy vuelta, lo achico, y con el buscatrazos lo sumo, tenemos la misma figura que teníamos recién. Bien. ¿Esto ya lo sabían o no? ¿No lo sabían? No, la primera vez. Pero vean qué fácil que es a diferencia del Photoshop. Yo en Photoshop tengo que crear 10 archivos distintos para hacer esto. Y tengo que mandar, copiar, abrir la capa en otro, copiar y pegar. Acá manteniendo la tecla Alt ya me copia la figura. Y otra ventaja también, que me las estoy acordando ahora, es que no pesa casi nada este archivo. Si yo este archivo lo guardo, no pesa casi nada. Si en Photoshop yo tengo esta cantidad de capas, esta cantidad de figuras, cada capa pesa un montón. 100 megas, 200 megas, 300 megas. Este archivo no debe pesar ni 2 megas. Emi, una consulta. Para el trabajo entonces lo que tenemos que hacer es 10 figuras geométricas y con esas 10 hacer distintos diseños. Pero acá viene mi consulta. Tenemos que usar solamente esas 10 figuras, pero no tienen por qué aparecer sí o sí las 10 figuras en cada diseño. O tienen que sí o sí aparecer en los 10 diseños las 10 figuras. A ver, lo que yo había pensado era, bueno, que sean 10 figuras y que aparezcan las 10 en las 11 mesas de trabajo, pero el tema es que los estoy forzando a que quizás no quedan composiciones interesantes. Yo digo que jueguen con esas 10 que tendrían que repetirse, pero no que siempre tienen que estar las 10. Perfecto. ¿Sí? Que se note que en algunos está repetida la figura. Pero para que ustedes puedan hacer cosas más interesantes, me parece que no tienen que estar las 10 en las 11. Excelente. ¿Les parece? Sí. Ahí ven esta trama que acabo de hacer. Copia esta figura, copia esta misma. Pero no lo voy a forzar a que estén las otras 9 figuras porque quizás no queda tan interesante. Y esta trama les sirve a ustedes para otra cosa después. Está bueno también que hagan cosas que les sirvan a ustedes, que les queden trabajos lindos para ustedes. De esa manera, ustedes van a copiar. Vean qué fácil, ¿no? O sea, acabo de seleccionar 4 mesas, 4 archivos distintos. Con Alt, ya los tengo copiados y si quiero los edito. En este caso no vamos, en realidad no es algo que sea un requisito de la consigna, pero si ustedes van a trabajar con impresiones, las impresiones necesitan tener demasías siempre. ¿Ya vieron el tema de las demasías? ¿No? Siempre cuando ustedes manden un archivo para imprenta, lo que hacen en la imprenta es ese diseño que ustedes hicieron, lo distribuyen en una hoja de 1 metro por 70 centímetros. Entonces, si ustedes hacen una tarjeta personal, esa tarjeta
está multiplicada por toda la hoja de 1 metro por 70. Y lo que les van a pedir en la imprenta es demasía. Esto es muy importante porque muchas veces las imprentas rechazan el archivo si no tiene demasía y no se ponen a hacerlo ellos. ¿Qué significa una demasía? Si yo esta composición la quiero mandar a imprimir, vamos a sacar esto que me molesta, le tengo que agregar una demasía. Generalmente la demasía es de 5 milímetros, 0,5 centímetros. Entonces, en mi documento, cuando haga archivo nuevo, le puedo agregar la demasía o sangrado desde acá o agregarla después desde archivo, ajustar documento, la tengo por acá. Entonces, le vamos a poner la medida en milímetros o centímetros porque ya esto lo quiero imprimir. Si bien la consigna es para Instagram, no lo vamos a imprimir. Sepan que si lo quieren imprimir para una imprenta, vamos a tener que ponerle demasía. Entonces vamos a ponerle en milímetros, 5 milímetros de cada lado, superior, inferior, izquierda, derecha. Y le vamos a dar OK. Y ahí ven, esta parte roja es la demasía del archivo. Mis archivos entonces siempre tienen que tener un margen de más. Mi archivo termina ahí, pero tiene que tener un margen de más. Entonces esto lo tengo que ampliar y toda esta parte no va a salir en el impreso. ¿Qué va a pasar con esta parte? Va a ser cortada en imprenta. Es para que la imprenta se resguarde en caso de cortar mal, que tengan un margen de error. Entonces, no solo tengo que colocar una demasía, sino que si yo tengo tipografía, tampoco colocarla tan al borde. Porque si la imprenta me corta ahí, me corta la tipografía. Entonces siempre jugar un poquito alejado del borde para que en caso de que corten mal, bueno, por lo menos me cuide en eso. Y obviamente en dejar demasías de 5 milímetros. Después vamos a ver también cómo señalar esas demasías. Van a tener que agregar líneas de corte. Se pueden agregar automáticamente desde el PDF o cuando exportan el archivo, o se pueden agregar manuales. Ahí con esas líneas de corte le estoy diciendo que a la imprenta que todo esto no va a salir y que me tienen que cortar con una guillotina de este lado y de este lado. Emi, una consulta. Sí. Eso es una pavada, ¿no? Pero la línea del recuadro que se marca, obviamente cuando se imprime no sale, si es que no lo cortan, digamos, justo en el ras, ¿no? Esto negro no sale. Bien. Claro, no sale, es una línea que crea el programa. Por eso les decía que tenían que marcar esto. Porque ustedes la ven en pantalla, pero después ya no la van a ver. Bueno, fíjense si tienen alguna consulta. Ahora vamos a ver un tema más, que es cómo exportar esto. Tanto para el TP1 como para futuros trabajos, ¿sí? Fíjense si tienen alguna consulta, que ya vengo. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. Joya. Bien.
Bueno, ¿cómo exportamos esto? En este caso la consigna decía que iba a ser para Instagram. Así que le vamos a dar archivo, exportar, escritorio. Bueno, le vamos a poner TP1. Y acá muy importante, le tenemos que señalar este cuadradito que aparece acá. Usar mesas de trabajo. Le tenemos que dar un clic. Y acá me va a preguntar cuando yo le haga clic si quiero exportar todas las mesas de trabajo o alguna específica. Si quiero solamente la historia, el story, le voy a dar la número 11. Si quiero las últimas 3, siempre voy a tener que usar un guión en el medio. 9-11. Si quiero todas, le doy clic a todas y no hace falta poner ningún numerito, que me va a exportar absolutamente todas las mesas que habíamos creado. Le voy a decir en el escritorio y le voy a decir guardar. Y acá me va a aparecer esta ventana, ¿no? Porque más allá de cómo hayamos configurado el documento, acá lo estoy exportando, acá lo estoy guardando en un nuevo formato, que ya no es formato Illustrator, sino, en este caso, para la consigna iba a ser PNG. Así que podríamos ya configurarlo en PNG. Acá. Transparente no, que los blancos estén. Resolución le podemos poner 300 para que se vea mejor en Instagram, porque Instagram tiende, más allá que en 72 dpi en pantalla debería verse, ahí Instagram somete todas las imágenes a un proceso de compresión de imagen. Entonces, bueno, mejor preferible que esté en alta y que el procesado que le aplica a Instagram no dañe la resolución de la imagen. Suavizado, que ya en algún momento lo habíamos visto. Si es para texto, le pongo para texto. Si es para ilustraciones, para ilustraciones. Si tiene los dos, siempre preferible que se lea mejor el texto. Y le damos OK. Bueno, y ahí, ¿están viendo mi escritorio? Sí. OK. Bueno, ven que no pesa nada. 120K no es nada y tiene buena resolución. Tiene buena resolución. La creamos desde Illustrator, le pusimos 2000 píxeles o 1200 a 300 dpi. Fíjense que la verdad que no pesa nada. Y encima el PNG tiene mejor resolución que el JPG. Apenitas, ¿no? Pero es un poquito mejor para redes sociales. Entonces, fíjense que sin pesar nada, se ven la verdad muy bien. Entonces, lo que hizo Illustrator es, acá ven, las 10 mesas de trabajo exportadas, ¿no? Ordenadas, obviamente les agrega el número de la mesa de trabajo, es TP1 y el número de la mesa de trabajo. Como las últimas 3 no habíamos agregado nada, las dejó en blanco. Y la última con una medida distinta. ¿Qué sucede si yo no le daba clic al de mesa de trabajo, a usar mesa de trabajo? Lo que iba a suceder es que me iba a exportar un archivo gigante con todos los diseños. A veces es útil eso también. Si ustedes en realidad quieren mostrar a un cliente todas las opciones y no quieren separarlas en distintos y tenerlas todas en una hoja, bueno, no le dan clic y exportan de esa manera. Entonces lo que tenemos como resultado es incluso, como verán, los elementos que están fuera. Me exporta absolutamente todo lo que creé. Ya no utiliza las mesas de trabajo.
Si a ustedes les gusta este modo de exportar y, por ejemplo... ¿Y así cuánto pesa, Emi? No, Igual, debe pesar poco igual, ¿eh? Sí, 700K, menos de 1 mega. Ya les digo, como son vectores que no pesan nada, los vectores tanto en el Illustrator como en un PNG o JPG utiliza muy poco color. Por eso incluso en imágenes de 300 dpi y buena cantidad de píxeles, las imágenes pesan muy poco. Eso es otra de las ventajas, ¿no? A favor de Illustrator con respecto a Photoshop, los archivos pesan mucho menos. No importa la complejidad del diseño. Salvo que empiecen a traer fotografías en píxeles. Ahí sí es probable que pese bastante más. ¿Se entendió entonces cómo se exportan las mesas de trabajo? Sí. Sí. Bien. Tenemos entonces 11 archivos distintos listos para publicar en Instagram. Y uno para mostrar todas las mesas de trabajo a un cliente o ver cómo quedó. Para visualizarlo tenemos esta manera. Estos son archivos obviamente para ya directamente publicar y no son archivos editables. Recuerden siempre guardar, cosa que no hice desde un principio, pero ustedes tienen que hacerlo mínimo cada 10 minutos, no sé, porque si se les cierra el programa después pueden perder todo. Guardar el archivo editable. Entonces archivo, guardar como, en escritorio, TP1 y acá está el formato de Illustrator, .ai. El archivo de Photoshop era formato .psd. En este caso vamos a usar los archivos .ai. Le vamos a dar guardar. Y me va a aparecer esta ventana. Y acá esta sí es una diferencia grande también con Photoshop. Y acá, en este caso, le vamos a dar la victoria. ¿Alguien habló? No, le vamos a dar la victoria a Photoshop. Ojo con el tema de cómo guardan los archivos editables de Illustrator, porque Illustrator no es compatible entre versiones. Si yo hago un archivo en Illustrator CC, que es uno de los últimos, CC 2020, por ejemplo, no lo pueden abrir con un Illustrator viejo. En Photoshop no teníamos ese problema. No importa la versión de Photoshop, me abre todos los archivos por igual. Acá es muy importante tener en cuenta qué versión del programa estoy utilizando. Imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen que hacer un archivo editable y después se lo tienen que mandar a la imprenta. Por alguna razón la imprenta o un cliente les pidió el archivo editable. Ustedes les mandan un archivo que lo hicieron con la última versión y la imprenta o el cliente tiene una versión anterior y no lo puede abrir. Entonces ahí es cuando viene en utilidad esta ventana que aparece ni bien le dan guardar, que le van a decir qué versión del programa guardar. Como este es el Illustrator CS6, la última versión que aparece es esta. Si ustedes tienen una versión superior, que muchos la tienen, les va a aparecer esa, CC. Durante mucho tiempo, para guardar los editables de Illustrator y obviamente compartirlos, lo que yo hacía era guardarlos en la versión CS4. ¿Por qué? Porque en la versión CS4 es que se crean las mesas de trabajo. Antes no existían. Entonces no importaba qué versión tenga la imprenta o el cliente, yo sabía que con CS4 iba a mantener las mesas de trabajo y lo iba a poder abrir con cualquier programa, con cualquier versión.
Eso ténganlo en cuenta también. Si ustedes lo guardan en CS3 para abajo, van a perder las mesas de trabajo, porque no existían. De hecho, si quieren, lo probamos. Vamos a ver cómo queda. Lo voy a guardar en CS3. Acá me advierte Illustrator. Bueno, igual me advierte siempre, ¿no? Pero me advierte que pueden producirse cambios. Si lo guardo en CS4 no se va a producir ningún cambio. Si lo guardo en CS3 sí. Le vamos a decir OK. Ok, había que... Vamos a guardar primero el CS6. Y ahora de vuelta con otro nombre. CS3. ¿Ven? No están las mesas de trabajo. Hay una sola. O sea, están estos bordecitos celestes que no son mesas de trabajo. Son bordecitos celestes para decirme que ahí antes había una mesa de trabajo, pero eso ya no es mesa de trabajo. La única mesa de trabajo es esa. Acá ya perdí todo lo que yo había hecho. En todo caso, tengo que volver a crear las mesas de trabajo con esta herramienta, acercarme, darle clic quizás y me la crea de vuelta, pero bueno, es algo que yo perdí. La capacidad editable que yo tenía en esta versión, la perdí al guardarlo en CS3. Así que bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? Entonces lo que yo recomiendo es siempre, bueno, CS4 para que cualquiera pueda abrirlo. Obviamente a medida que pasa el tiempo cada vez la gente se va actualizando más con el programa. El CS4, CS6 son programas que ya la mayoría tiene. No es que un imprenta les va a tener una versión anterior. Y si tiene una versión anterior es momento de que se actualice la imprenta, en realidad, no ustedes. Pero bueno, eso ténganlo en cuenta. Entonces yo me voy a fijar que cuando ustedes exporten tengan exportado para versiones anteriores también. Vean cuánto pesa también estos archivos. Un archivo complejo de 10 mesas de trabajo no pesa más de 200K. La quinta parte de un mega. Nada, absolutamente nada. Nada que ver a Photoshop. Que Photoshop, a ver, ya les digo, a ver. Un archivo tan sencillo como esta hoja de consigna ya pesaba 3 megas. Entonces agregamos el ítem 3 y 4. Ese archivo que ustedes me presenten en el mail lo van a tener que exportar con 11 mesas de trabajo distintas en formato PNG a 300 de resolución, pensado para Instagram. Y van a tener también que mandarme el archivo editable con capacidad de edición para versiones anteriores del programa, que es lo que vimos recién. ¿Creen que llegan al martes 11 de agosto? Sí. Es sencillo. Sí, sí. ¿Qué pasa, Oski? Bueno, ¿se entendió? Sí. ¿Alguna consulta? ¿Vas a subirlo al Google Drive? La consigna ya está subida. Y lo que estoy pensando en hacer también es, como somos tan poquitos, Sí, porque subir la grabación esta. Subirla para que los que no pudieron estar puedan ver cómo hacer todo esto. Y obviamente ustedes pueden repasar con la versión grabada. Bueno, si no hay dudas, por hoy ya estamos.
Bueno. La idea es que no solo veamos el programa Illustrator, sino ya entrar de lleno en temas de diseño. Por ejemplo, uno de los primeros trabajos que quiero hacer es cómo diseñar un logo. Pensar la esencia del logo, pensar los bocetos, pensar el dibujo. ¿Qué concepto tiene que tener el logo detrás? No es solo dibujar, no es solo calcar, no es solo que quede bonito, sino que represente la idea de un cliente, la idea de una empresa, la idea de una institución. ¿Todas esas cosas serían con contenido teórico también o más que nada práctico y en base a eso ir como escalando? La idea es que les dé contenido teórico, sí, pero no para leer, ¿eh? No creo que les dé bibliografía, sino que siempre les voy a andar contando un poco. Obviamente yo me baso en bibliografía. Si quieren les puedo dar nombres de libros, eso sí les puedo dar, pero no les voy a mandar a leer nada. Digo, me parece que no tienen mucho tiempo tampoco. Pero sí les puedo dar nombres de libros en los cuales yo leo para dar las clases, para que ustedes también lo tengan como material de lectura, pero no es que les voy a decir, léanlo para tal clase. Buenísimo. Y después sí podemos ver afiches, podemos ver otro tipo de composiciones, como un logo se puede transformar en una marca, y hay distintas aplicaciones de logos, cómo ese logo lo puedo llevar a una A4, cómo ese logo lo puedo llevar a gigantografías, cómo ese logo lo puedo llevar a distintas aplicaciones como tramas. Así que eso es lo que me gustaría hacer, no solo ver el Illustrator, sino empezar a ver esos temas. Bueno, gracias por estar en esta clase. Gracias a vos también. Gracias a vos. Gracias a vos por darla. ¿Les gustó el formato? Sí, sí. ¿Qué les parece entonces que vayamos mechando así clases virtuales, clases por WhatsApp y seguir en algún momento con videos? Está bueno resolver las dudas más rápido. Tipo, te pregunto y ya al toque tengo la respuesta. Eso está buenísimo, sí. Y me gustó esto de que ustedes puedan preguntar, resolverlo y además cosas que se me escapan, que me puede pasar y que podamos verlas, es cierto. Porque por ahí en el video yo las hago rápido y me olvido de explicarlo. Bueno, eso es todo, así que gracias y nos vemos entonces el jueves. A la misma hora vemos si es en este formato. ¿Llamado por WhatsApp? Les voy diciendo, vemos, porque ya les digo, si hubiéramos estado todos, les decía, hagámoslo así, mucho mejor. El tema es que ¿dónde está el resto? Silvia dijo en el grupo que no entendía cómo conectarse, entonces se quería bajar y no sé qué. Así que no sé el resto si pensarán igual o qué. Bueno, vamos a preguntarle a cada uno a ver qué pasó. Buenísimo. Bueno, nos vemos. Chao, chicos. Chao, besos. Chao, chao.